Señor presidente, general de división Aldo Zuna, comandante de la fuerza de desfile, se presenta y solicita permiso para dar inicio al desfile militar policial en honor a la asunción al mando del excelentísimo señor presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Adelante, general. A su orden, señor presidente. Gracias, chicos. Vale, ya solo con ver esto, ya sé que el... ¡Wow! Pedazos uniformes también, ¿eh? Colores más bonitos, más vistosos. Solo con ver esto ya sé que se va a tratar de un desfile con un carácter marcial total. Esto, bueno, pues se repite en prácticamente todos los desfiles a nivel mundial, ¿no? El tema de que una vez llega la autoridad, que la autoridad es el último en llegar, se pide permiso por parte del comandante en jefe de la fuerza para iniciar este desfile, ¿no? Ya por ver el uniforme y la manera en que se acerca, me hace entender que este va a ser un desfile netamente marcial y que vamos a ver algo muy, muy, muy pulcro, muy bien trabajado. La disciplina y el servicio militar obligatorio. Un saludazo, Sergio. Vale, ahí empieza ya. Y el comando de las fuerzas militares. En la actualidad, las gloriosas fuerzas armadas cumplen, además de su misión específica que dicta la Carta Magna, misiones alternas, en paralelo enmarcadas con el... Wow, efectivamente. Esto es muy parecido al desfile militar chileno, el encajonamiento de la banda de guerra. Orden emanada del escalón superior. Entre ellas se destacan la Secretaría de Emergencia Nacional, los Ministerios de Educación y Ciencias, Agricultura y Ganadería, Obras Públicas y Comunicaciones. También lo vi en Colombia. En Colombia no, perdón, en Perú recientemente, el encojonamiento de la banda de guerra. Mobiliarios, entre otros. Efectivamente, la banda de guerra va a permanecer ahí y me imagino que ahora pasará una representación de todas las unidades que van a participar. Para que nadie ose violar sus fueros soberanos, manteniendo de esa forma el espíritu altivo y el convencimiento de que debe realizarse cualquier sacrificio a fin de evitar violaciones contra la... Vemos también la guarípola, no puede faltar este elemento que es como una especie de bastón con el que se van dando órdenes, se va marcando el paso. Perdonad si lo he pronunciado mal, pero bueno, es un elemento común prácticamente a todos los desfiles militares de Iberoamérica. En España no se ve este elemento de la guarípola. Y efectivamente, aquí llega el comandante general de las Fuerzas Armadas Paraguayas, el mismo. El mismo que pidió permiso al presidente para iniciar el desfile es el mismo que lo abre. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Desfile es el general de brigada Marcial Eusquiza Rojas, actual director de Servicios de Intendencia del Ejército. Aquí estamos viendo la plana mayor del Estado de las Fuerzas Armadas, unos uniformes realmente espectaculares. Realmente me tengo que quitar el sombrero y apreciar estéticamente lo impactantes que son estos uniformes. El color, sobre todo, me es muy llamativo el color. Esos toques dorados, el cordón dorado con ese azul intenso. Es bastante llamativo, bastante curioso. Nunca había visto un uniforme similar. Porque me podéis decir en la Armada, los uniformes de la Armada, pero los de la Armada no se parecen en nada a estos. Vale, aquí vemos ya el primer... Vale. El ejército. Aquí tenemos la primera unidad de desfile ya del ejército. O sea que este uniforme azul es del ejército, de unidades del ejército. Esto sí que nunca lo había visto, ¿eh? Este color para el ejército. Bueno, en general este color nunca lo había visto en ninguna rama militar, pero para el ejército mucho menos. Me vienen unos banderines también. Efectivamente. Aquí tenemos un banderín. Obviamente cada banderín representa, pues, como ha dicho el narrador, una de las grandes unidades de combate que hay en el ejército paraguayo. También es algo bastante común, el tema de los banderines abriendo el desfile.
Es el uniforme de gala de invierno del ejército paraguayo. Caramba, hay un uniforme para el invierno y otro para el verano. No, aquí en España solo tenemos un uniforme de gala y es siempre el mismo. Pero wow, es un detalle muy, muy curioso también eso. Ahora viene la Academia Militar también. Ah, vale, el uniforme de verano es de blanco y pantalón de verde olivo. Bueno, el verde ya es un color más característico para lo que viene siendo el ejército. Pero bueno, aquí estamos viendo la Academia Militar. Obviamente la Academia Militar es la encargada de formar a los futuros oficiales del país. Tiene un orden cerrado espectacular, un paso muy sobrio, la verdad. Vemos también el paso de oca, el paso elevado frente a la autoridad, también algo bastante común dentro de las Fuerzas Armadas Iberoamericanas. Aquí estamos viendo, pues seguramente la escuela naval, forma a los futuros oficiales de la Armada. Es curioso porque también pasa un poco como el caso de Bolivia, ¿no? No tiene salida al mar Paraguay, pero tiene ahí una pequeña armada. Y me imagino que este será las fuerzas aéreas, sí, también un poco se puede sobreentender por el color de los uniformes, ya. Cuando uno ha visto muchos desfiles militares, pues ya más o menos se va quedando con los colores de los uniformes. Además, las fuerzas aéreas suelen tener las alas. Fuerza aérea de Paraguay, que no es tampoco muy prolija, no hay muchísimos aviones. Estamos hablando que el núcleo principal de la Fuerza Aérea Paraguaya son unos aviones Tucano, ni siquiera Super Tucano, sino unos aviones Tucano. Bueno, aquí también nos van contando efemérides de la Guerra del Chaco, una de las dos guerras principales que ha tenido Paraguay. Recordemos la Guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay directamente se enfrenta a Brasil, Argentina y Uruguay. Una guerra que desde luego marcó la idiosincrasia nacional paraguaya. ¿Por qué? Por una simple razón. Un país relativamente pequeño para los estándares sudamericanos se enfrentó a las dos principales potencias sudamericanas y además apoyadas por Uruguay. Entonces, bueno, es una guerra que diezmó a la población masculina en gran medida. Y después tenemos la Guerra del Chaco, finalmente en los años 30. De hecho, una de las últimas grandes guerras antes de la Segunda Guerra Mundial, junto con la Guerra Civil Española, que también fue bastante representativa y fue una guerra contra Bolivia por un territorio en disputa, el territorio del Chaco, donde aquí Paraguay sí que obtiene ciertas victorias contra Bolivia y sí que le permite quedarse con parte de ese territorio. También, curioso pero bastante repetido en desfiles iberoamericanos, el hecho de los bloques de desfile de mujeres. Aquí en España desfilamos hombres y mujeres al mismo tiempo. Paraguay tiene los dos ríos más grandes de América del Sur, el río Paraná y el río Paraguay. Pues sí, esa puede ser una de las causas principales por la que la envergadura de los buques de la Armada paraguaya sea más grande que los buques de la Armada boliviana, ya que Bolivia, pues bueno, tiene buques especialmente para el lago Titicaca, pero no son buques muy grandes. Aquí seguimos viendo las academias militares, gran representación y una representación brutal, es un orden cerrado magnífico, muy marcial, me está encantando. Sabéis, los que me conocéis desde hace tiempo, los que habéis visto varios desfiles militares, que me gusta este tipo de desfiles más marciales, más sobrios. Hay otra dinámica, hay otra doctrina de desfiles que es más enfocada a la exhibición, pero bueno, yo prefiero este tipo de desfiles, sinceramente. Aquí tenemos una marcha bastante reconocible. Ahora mismo no sabría decir el nombre de la marcha. Espero que alguien me lo ponga por los comentarios. Pero bueno, es una marcha que a todo el mundo le suena. La que toca en el concierto de Año Nuevo, en Viena. Vemos también cómo, obviamente, al pasar por la autoridad, los cadetes hacen la vista a la derecha. Los cadetes, y lo veremos seguramente en todas las unidades, que bueno,
Al pasar por la autoridad se gira, se inclina la cabeza hacia donde está la autoridad. También algo muy característico en las academias militares es que porten este fusil más antiguo. En muchos lugares del mundo es el Mauser, en este no sabría exactamente cuál es, pero bueno. Es un orden cerrado bastante particular. Formaciones muy cerradas, eso sí que es cierto. También me imagino que irá un poco a raíz de donde se desfila, ¿no? Ya que también es bastante angosto, pues al final se va adaptando un poco la doctrina a donde se produce el desfile. Pero bueno, aún así vemos algunos elementos bastante característicos del orden cerrado, como es el paso de oca o ese paso elevado al pasar por la autoridad. Pues obviamente la vista a la derecha. Se hace una especie de sobre el hombro también cuando se pasa por delante de la autoridad. Vemos lo que es una gran representación de academias militares. Para tener un ejército, entre comillas pequeño a los estándares sudamericanos, vemos una gran representación de academias militares. Esto también es importante, ¿no? Porque quiere decir que los militares paraguayos adquieren una gran formación técnica y profesional. La M1 Grand, me dices por aquí. Bueno, no parece la M1 Grand porque veo aquí un cerrojo y la M1 Grand es precisamente reconocida por ser uno de los primeros fusiles semiautomáticos. Por tanto, yo discrepo que sea la M1 Grand. Bueno, aquí seguimos viendo, claro, las academias militares no solo de oficiales, sino también de suboficiales. Importante recordar la especialización y la profesionalización precisamente de esa escala de los suboficiales, que durante muchos años estaban integrados a la tropa, pero ahora mismo ya prácticamente los países, casi en su totalidad, pues ya empiezan a tener esa propia escala de suboficial, bien preparados y bien especializados, ¿no? La verdad es que está siendo un desfile, ya lo digo, me estoy llevando una sorpresa muy positiva, muy marcial, sobre todo un desfile muy marcial. No me imaginaba que la doctrina paraguaya fuera tan marcial. Aquí tenemos otro tipo de orden cerrado para el desfile. Vemos igualmente formaciones muy cerradas en esta academia, pero ya con un braceo. Por cierto, me encantan los detalles en blanco de las cartucheras y los ceñidores. Le da un toque especial. A mí me encanta mucho el blanco. Pero he de decir que para el militar el blanco es un problema, porque el blanco requiere de mucho mantenimiento, mucha limpieza, se ensucia muy fácil. Y esto para las revistas, pues el que haya sido militar ya sabe lo difícil que es tener prendas blancas. Vale, el Mauser 98, pues ese podría ser el Mauser 98 el que vimos antes y el que vimos al principio, el M1 Grand. Bueno, empiezan las unidades de combate ya, las unidades operativas. Vamos a ver cómo desfila las unidades operativas. Vemos un uniforme pixelado, más para un entorno selvático. También importante el camuflado que llevan los efectivos. Formaciones también muy cerradas. Esto facilita un poco a la hora de mantener, digamos, la alineación. Es cierto que este tipo de formaciones, pues, sí lo facilitan. Y como comentabais antes por ahí por el chat, vemos la M16 y equipo de combate. Lo que sería el chaleco antibalas o el portaequipos.
y el armamento. Así como el camuflado también. Lo que no sé si se desfila por bloque orgánico, es decir, si estos son secciones, compañías, porque me parecen, ya digo, bloques de desfile muy pequeñitos. Estamos hablando de 4 filas de 6 o 7... ¿Cuántos son? 6. Vale, aquí ya vemos una unidad más grande. Aquí ya probablemente estemos viendo una compañía. Pues también otro armamento. Vemos las M60, las ametralladoras multipropósito M60. Pues aquí vemos otra unidad, también el chaleco es distinto. Recordad así simplemente como detalle que precisamente lo que define a un estado es el monopolio del uso de la fuerza. Cuando un estado no tiene el monopolio del uso de la fuerza, no se puede consolidar como tal. Vale, estamos viendo fuerzas especiales ahora. Tenemos un sobre el hombro aquí, muy parecido también, incluso al que hacemos aquí. Cuartel General del Ejército. También cascos azules, una unidad de cascos azules. Fijaos la boina. La boina aquí la llevan peinada hacia el lado español, pero cuando es la boina de la ONU, de los cascos azules, se lleva peinada hacia el otro lado. Una unidad de policía antidisturbios. Ah, del ejército, bueno. Nosotros también aquí en el ejército español recibíamos formación antidisturbios también. Aquí estamos viendo otra unidad. Está ya armada completamente distinto. No sé si esto sigue siendo una M16. No, parece una M4 con un visor y un silenciador. Uniforme completamente negro. Me imagino que para favorecer las operaciones nocturnas. Estoy viendo un ejército, aunque pequeño en tamaño, muy bien especializado y con una doctrina de orden cerrado muy pulida. Es un desfile que me está, ya digo, encantando. Me estoy llevando una sorpresa bastante positiva. Seguimos viendo más unidades aquí del ejército. Es curioso la boina porque es uno de los primeros países que he visto que la peinan hacia el mismo lado que nosotros. Seguramente sean operaciones especiales, equipos de operaciones especiales. Lo digo más que nada por el armamento individual. Estamos viendo visores Trigicon, boina verde. Y aquí vemos efectivamente los cascos azules. Que normalmente los cascos azules suelen tener, pues... No suelen ser las unidades que más se doten de medios. O sea, aquí la FAL me parece. Un fusil FAL. Ahí, efectivamente. A ver, es una labor importante, las fuerzas de cascos azules es una labor importante porque al final, bueno, pues confiere una serie de beneficios geopolíticos a los países que la emplean. Pero bueno, no suele ser la que más medios se le doten. Vemos una unidad probablemente de ingenieros también. Bueno, aquí estamos viendo ya una unidad histórica, de representación histórica. Esta también es una de las unidades que más me gustan. Unidad de uniformes tradicionales. Me gustaría saber exactamente a qué época pertenecen. Imagino que estos uniformes de aquí que estamos viendo aquí pues pertenecerán a principios del siglo XIX.
Ah, bueno, pues no, todo lo contrario, del siglo XX, de la Guerra del Chaco. Efectivamente, de la Guerra del Chaco. Pues wow, hay que ver cuánto ha cambiado, el uniforme. O sea, ahora que lo pienso, es parecido al uniforme que tenía España en la Guerra de Filipinas. Sobre todo por el zurrón, ¿no? Esa mochila transversal y el sombrero me recuerda, me llama un poco la atención, ¿no? Tenemos aquí una unidad de sanidad. Wow, es impresionante la variedad de... Es que precisamente por eso me gusta, ¿no? Porque se junta la marcialidad con la vistosidad del color y es realmente impresionante estas unidades de desfile, estas unidades de representación histórica. Aquí este uniforme sí que es más antiguo. Los soldados de infantería, también conocido como camiseta Putaín, utilizaban una vestimenta similar al de la infantería de la Guardia Imperial Francesa. Consistía normalmente en una blusa de bayeta grana con bocamanga y cuello, cartera negra, pantalones blancos, morrión y zapatos negros. También, estos uniformes sí que me parece que sí que son del siglo XIX. Son los antiguos escoltas del presidente. Una especie de guardia presidencial. A ver, normalmente quien asume estas funciones de representación histórica y de ceremonial, pues suelen ser ese tipo de unidades. Guardia presidencial, guardia real. Aquí vemos la guarípola. Estas piruetas que se hacen, pues tienen obviamente una finalidad de más que nada de guiar a la banda de música. También a veces para marcar el paso y bueno. No está puesta ahí. Yo antiguamente pensé que era algo más estético que algo meramente funcional, pero sí, tiene obviamente su uso. Tenemos una unidad montada también. Desfile ecuestre es espectacular, ¿eh? Trabajar con una de estas criaturas tiene que ser espectacular. Eso sí, también preparar el desfile con un caballo no es lo mismo que preparar el desfile con una persona. Y aún así, cuidado, si entramos a valorar las formaciones, yo creo que no he visto una formación tan bonita, ecuestre, en mi vida, ¿eh? Tan recta. Los que van a caballo son los cabeza brillante o a cabera. Bueno, me imagino que el término cabeza brillante se referirá por el casco. Claro, ese es un poco el problema de los caballos a mitad de desfile, que pues hacen sus necesidades muchas veces en medio de la carretera y claro, normalmente se suele dejar para el final. Bueno, ahora viene lo interesante. Vienen los medios acorazados. Es curioso, ¿eh? Para no ser el desfile de independencia, la cantidad de medios y efectivos que estamos viendo, cuidado, ¿eh? Es bastante importante. Estamos viendo unas unidades con el clásico Humvee. Bueno, veo que por lo que dice aquí el narrador, Paraguay también usa la disciplina de fuegos de armas combinadas. Algo que, bueno, pues se está haciendo prevalecer a lo largo del mundo, ya que se demuestra como lo más efectivo. Pero vamos a ver con qué medios cuenta. Bueno, veo aquí unos vehículos Urutú, parecen, o Cascabel, diría que son Cascabel. Sí, parece Cascabel por el cañón. Cañón de 90 milímetros, por cierto, sí, pero este parece el Cascabel, de la empresa brasileña Engesa, que desgraciadamente pues quebró. Por tanto, conseguir repuestos hoy en día para este vehículo está complicado. Bueno, para este y cualquiera de los de la empresa Engesa. Efectivamente, son Cascabel.
Pues aquí los lanzafumígenos, una ametralladora auxiliar como armamento antiaéreo. Bueno, esto me imagino que será la punta de lanza de las unidades de caballería paraguayas. Antiguamente, y también es muy llamativo, el uso del M3, de ese tanque ligero de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo durante muchas décadas operativo en Paraguay. Vehículo que que lo donó Brasil, es decir, Estados Unidos se lo vendió a Brasil post Segunda Guerra Mundial y Brasil en los años 70 se lo donó a Paraguay. Y hasta no hace muchos desfiles apareció por allí. O sea que está operativo, pero actualmente ya no está operativo ese M3. Exacto, su blindado poderoso, pues sí. Cañones autorremolcados de 88 milímetros de campaña. Armamento de construcción robusta de origen británico. Ahora vienen los cañones de artillería de campaña. 88 milímetros escuché por ahí. Bueno, es un cañón poco potente para los estándares modernos. A día de hoy mínimo un 105 milímetros, pero una artillería que se quiera hacer respetar debe poseer alguna pieza del 155. Ahí es cuando hablamos ya de alcances superiores a los 30 kilómetros. Una artillería capaz de atacar retaguardia profunda, líneas de suministros, bases, polvorines. Al final estas piezas más pequeñas pues tienen un alcance obviamente más limitado. Estamos viendo también, bueno sí, efectivamente las baterías de artillería. Bueno, ahora estamos viendo medios de ingenieros, también muy importante la labor de los ingenieros. Al final son los que limpian los obstáculos del enemigo, son los que permiten el paso de la infantería. Y en cualquier operación ofensiva pues se necesita el uso de esta maquinaria para limpiar, como digo, las defensas enemigas. Especialmente minas, trincheras, barricadas, este tipo de cosas. También para atender puentes, muy importante el tema de los puentes. Fijaos, aquí hay un vehículo Husky. Este vehículo básicamente tiene como función el desminado. Es un vehículo bastante popular en su estilo. Lo único que me sorprende de estos medios es que si son del ejército, pues no llevan el camuflado del ejército. No llevan el mismo patrón. Que, por cierto, el patrón del camuflado del ejército paraguayo me recuerda mucho al colombiano también. O sea, a ver, son patrones más selváticos, pero sí es cierto que, bueno, pues ese pixelado es muy parecido. Aquí vemos más fuerzas motorizadas. Cuidado, la verdad es que me estoy quedando sorprendido por el ejército paraguayo, oye, un ejército bastante correcto, Aquí tenemos un MRAP, un vehículo antiminas, pero no que las limpia, sino que las resiste, ¿no? El MRAP pues es Mine Resistant Armored Personnel Carrier, creo que es su definición en inglés, pero bueno. Ah, bueno, estos son vehículos nuevos, sí, es cierto, que llegaron hace unos meses. De hecho, subí el short en el canal informando de la llegada de estos vehículos. Obviamente estos vehículos pues tienen su blindaje y su capacidad de transporte. Sí, son vehículos que obviamente aumentan esa capacidad táctica operacional. Sobre todo, bueno, pues son utilizados o deberían ser utilizados más con fines pues de seguridad interna, pero en caso de conflicto pues también pueden obviamente desplegarse y servir. El problema es que por ahora solo hay 4 y 4 no es una cantidad suficiente de estos vehículos. Presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, don Santiago Peña Palacio, la gran banda militar del glorioso ejército paraguayo. Efectivamente, la banda militar del ejército se retira y me imagino que llegará por ahí atrás otra banda militar de la Armada o de las Fuerzas Aéreas para encajonarse y, bueno, repetir un poco la operación que hemos visto.
Bueno, desfile a nivel marcial espectacular. Realmente no me lo imaginaba así para nada. Me estoy llevando una sorpresa. Al final acabará siendo uno de los desfiles más marciales y pulcros de Iberoamérica toda.